Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso a Roberto Fresca. Hola, sí. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Paso a presentarme. Mi nombre es Roberto Fresca. Desde hace casi 2 décadas o más también soy parte de la escena de la emulación y de la preservación. Soy miembro del Dumping Union y de Recreativas Org, que son 2 organizaciones que se dedican a preservar el hardware antiguo a través de los volcados y preparar las cosas para futura emulación. Y me olvidaba, a mucho orgullo soy uno de los desarrolladores de MAME de hace ya más de 2 décadas y tengo más de 500 juegos y plataformas, entre plataformas ya emulados. Muchas gracias. A mucha honra porque estoy muy orgulloso de esto. Creo que ya todos conocen MAME lo que es el Multiple Arcade Machine Emulator y es el emulador por excelencia de estas maquinitas de arcade que son esos fichines, esas maquinitas que jugábamos cuando éramos chicos, al menos yo, ya soy medio viejo, que se manejan con toques, moneditas y lo que fuere. Pero con el tiempo MAME fue cambiando y se empezó a emular otros tipos de aparatos como computadoras, consolas, handhelds, hasta lavadoras. Tenemos hasta los controladores de un freezer, que no sé para qué, pero los tenemos preservados y vamos despacito cada vez más adelante con esto. La emulación versus simulación. Muchos se preguntan qué es la emulación y no voy a explayarme mucho en esto porque una charla técnica en 45 minutos, se imaginan que esto va volando y el contenido es extenso. Así que voy a tratar de resumir todo y en la medida de que tengan alguna duda, luego después pueden preguntar y yo voy a contestar todas las preguntas habidas y por haber. La emulación en sí, para hacerlo en criollo y en pocas palabras, es simplemente la simulación de los componentes de un hardware creando un entorno virtual. Este entorno virtual, este framework, en realidad, lo que hace es después ejecutar el programa original que va en el hardware, haciendo creer que está en un hardware real. Entonces podemos tener en un computador de hoy en día, prácticamente, el sistema funcionando como si fuera el real. No sé si se entendió, pero bueno, tan fácil no es. Vamos a tratar de explicar un poquitito, porque es muy difícil, es tan extenso la parte compleja que tiene la emulación en sí, que vamos a tratar de hablar un poquito de forensics y de los métodos en los cuales adquirimos esos datos. Y después, en una segunda parte, vamos a hablar sobre las etapas, más o menos de cómo se hace la ingeniería inversa para poder emular un juego. Acá lo que pueden ver prácticamente es un hardware del estilo antiguo, que como todo lo que es incluso hoy en día, tiene su propia CPU, que puede tener una o varias, RAM, ROM, tiene microcontroladores, puede haber dispositivos de entradas y salidas, dispositivos de sonido, dispositivos de video, que son de distinto tipo, porque en ese momento el hardware era muy custom, no había como una PC que era todo igualito. Cada uno, cuando tenía una plataforma para hacer un juego, para hacer un computador o lo que fuera, diseñaba su propio hardware. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es primero hacer un análisis de ese hardware. ¿Qué más? Necesitamos ver el bus en que está corriendo y los clocks, que esto es fundamental. Saber, a partir de los cristales, cuánto es el clock que le entra, el reloj que le entra a cada uno de los componentes para poder hacer una emulación como la gente. Y después, para preservar también están todo lo demás, lo que venga en el equipo. Si es un computador, tendrá su media con floppy disk, con hard disks, con lo que fuera. Hay memoria flash, hay laserdisc, VHS, cintas, tapes y un montón de sinnúmero de cosas que hay que preservar para poder tener ese sistema andando. Vamos a lo forense, a la parte de sí. Estos viejos hardwares, en realidad, contenían toda su información dentro de este tipo de dispositivos que pueden ver ahí, que son EEPROMs, que son unos chips, unos integrados que almacenan información. Entonces, todo lo que era programa, lo que era gráficos, lo que era sonido y otras datos más, en realidad, ¿qué hacían? Los ponían en este tipo de chips porque se sabía de que al menos una veintena de años iba a durar. Estaba garantizado que hasta 30 años podía estar la información. ¿Y qué se iban a preocupar si iban a seguir adelante? Porque se pensaba que después de 20 años nadie iba a accionar esos juegos, esas placas, iban a terminar en la basura.
no contaban con la emulación. Entonces, ¿cómo se lee la información de dentro de ese chip? Muy fácil. Con ese aparatito que ven ahí arriba, que es un lectoprogramador de EEPROMs. Uno pone el chip ahí arriba y conectado a ese aparato lee el binario que lo contiene. Puede verificarlo y está bien. Bárbaro, ya tenemos todo. No. Pasaron más de 30 años. Entonces, tenemos problemitas con este tipo de chips, que generalmente sufren de lo que ven ahí arriba, que es bit rot. El bit rot es la degradación, viene de bit rotten, o sea, como ser prácticamente un bit podrido. Viene de la degradación del material, como pueden ver en otros medios, como ser en los CDs viejos. Lo ven en muchas cosas, en las medias magnéticas que no se puede leer. El tiempo va haciendo eclosión y va rompiendo, va degradando la media al punto de que no se puede recuperar y no se puede leer el contenido. Y ahí es donde viene la desesperación. ¿Cómo hacemos para sacar esa información? Bueno, tenemos también como segunda posibilidad que el dispositivo esté dañado, que esté dañado de una manera física o eléctrica y tampoco se puede acceder. En el caso del bit rot, hay maneras de poder cambiar las formas físicas, como la temperatura, como la presión, etcétera, cambios bruscos de temperatura, que hacen que por ahí se pueda tener una lectura más o menos constante y poder recuperar ese binario tan exquisito que necesitamos para la emulación, que es necesario, es crítico, pero muchas veces falla también, porque en realidad el dispositivo no da para más. Entonces ahí es donde entra la ingeniería inversa, donde se tiene lo mejor del volcado, se hace una especie de curva y se mantiene un promedio de la mayoría de los bytes que hay por cada offset para poder tener, digamos, la mejor probabilidad. A partir de ahí, si es programa, vamos a encontrar de que tenemos instrucciones ilegales y un montón de cosas que pareciera que no deberían ir en ese lado. Entonces se trata de buscar qué instrucción debería ir que tenga un mask bit de una manera determinada que sea parecido, donde hay una diferencia de un bit o 2 bits. Y se trata de recomponer el programa de manera tal de poder tener, digamos, una copia fidedigna de lo que vendría a ser. En el caso de que haya gráficos, una vez decodificados los gráficos, en el momento de mostrarlos se van a ver los puntitos que están perdidos, que no pertenecen a la gráfica original y es más fácil reconstruirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando están dañados los dispositivos, por ejemplo, de una manera eléctrica? Ahí se hace más difícil, porque ¿qué es lo que hacemos? Hay soluciones que son muy caras, que son de laboratorios altos, y otras que a veces uno tiene que improvisar. Esto que voy a mostrar es un ejemplo de una placa que me trajeron hace muchos años, que era única. Venía de Europa del Este y tenía un problema en los gráficos. Una de las ROM gráficas tenía el addressing 8, o sea, la pata que pertenecía al addressing 08, totalmente quemada, por decir así. No respondía y por más que le cambie la temperatura, lo que sea, siempre teníamos el mismo problema. Al tener el addressing 8 muerto, hace de que vos tengas los primeros 100 hexa con la data original y los segundos 100 ya con repetición del anterior. Y después tenías una franja bien y otra con repetición del anterior. Una bien y otra con repetición del anterior. Porque justamente el addressing ahí no funcionaba. ¿Qué es lo que pasó? Apareció mi amigo Gabriel, que es un genio de la electrónica discreta, y me dijo, Roby, tengo una idea. ¿Por qué no hackeamos la ROM? Hackear. ¿Les parece que podíamos hackear un dispositivo de estas características? De estado sólido, que no tenía un backdoor, no tenía nada, no tenía por dónde entrarle, no había forma. Había que buscar justamente una solución. Y de eso se trató. Intentamos primero ver dónde podría estar el problema. Cada pata de este dispositivo pasa por un diodo. En este caso creíamos que el diodo estaba muerto. ¿Y qué podíamos hacer para hacer esto? Porque necesitamos hacer un bypass de esto para hackear la ROM y poder leer el contenido real. Y bueno, se le ocurrió hacer un dispositivo en el cual sea un booster de corriente, en el cual podamos inyectar una corriente determinada que reemplace la corriente del programmer para poder leer y ponga una corriente fuerte que sería más o menos equivalente al POLAP que tienen dentro de la placa. El proyecto era bastante ambicioso porque necesitábamos cambiar la información de esta EEPROM sin tener que alterar la histéresis del circuito.
que está bastante difícil la cosa. Pero al ver de que el corto no era un corto total y que teníamos unos 18 ohms, algo así de resistencia, se hizo un cálculo más o menos con 5,6 voltios para poder llegar a tener los casi 300 miliamperes que necesitamos para confundir ese dispositivo y poder leerlo en el momento. Por lo cual diseñamos este dispositivo, que acá tenemos prácticamente el esquemático, para poder lograr este prototipo, donde iba calzada la ROM y luego se le inyectaba esa corriente específica y se trataba de leer en el momento en que estábamos confundiendo el sistema. ¿Funcionaría? No sé, lo probamos la primera vez y no funcionó. Fue un desastre total. Tuvimos el mismo problema, los mismos problemas de volcado y no funcionó. Rápidamente corregimos un montón de parámetros de esto y pudimos lograr tener un volcado ya más preciso con el cual pudimos recuperar esas franjas de gráficos que no teníamos y pudimos emular el juego correctamente. Colorín colorado, salvamos un juego de la muerte con un hack made in Argentina. Eso para nosotros tiene muchísimo apalanca. Como solimos hacer, apalanca, en casa y con lo que teníamos. Este es el segundo caso de un problema eléctrico que podemos ver. Esto es de una EEPROM del Naughty Boy de Jaleco, que es un bootleg que era bastante importante. Pero como pueden ver, el microwire que está en el medio está como quemado, no llega a la pata. Entonces, ¿cómo se podía arreglar esto? Esto ya necesitaba una solución un poquitito más densa. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, la EEPROM está en corto. Bueno, acá lo que hay que hacer es como una especie de decapping. Sacar la tapa y tratar de buscar algo así como esto. ¿Qué es esto? Parece una máquina de coser, ¿no? ¿Ven el carrete? Sí, es como una máquina de coser. Es un wire bonding, que es un aparato que va con un microscopio electrónico en el cual, una vez que le sacaste la tapita, acá no se ve, pero hay un comando que es como un joystick que lo que hace es prácticamente mover microservos hasta llegar con el eje, con el axis Z, llegar a donde está el corto y luego con ese carrete, que es un hilo de oro, poder hacer el parche y con un método de calor poder sellarlo. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, es una cuestión de laboratorio y cara, pero pudimos lograr esto. Esto lo hizo Recreativas.org, allá en España. Pudimos lograr reconstruir ese filamento y se puso en un lectoprogramador de EEPROMs y ya pudimos leer el juego. Cosa que también es un método forense pero muy invasivo y muy difícil. ¿Qué más hay para poder volcar? PROM bipolares dentro de la placa, que son las que contienen la información con la que se va a hacer la paleta de los gráficos que vamos a decodificar después. Y los otros son PLDs, PALs, que son unos chips que contienen una serie de ecuaciones en las cuales hacen transformaciones entre las entradas y las salidas. Se utilizan generalmente para ofuscar, para poder cambiar las líneas de addressing data y que no sea fácil copiar un hardware, entre otras de las cosas, ¿no? Obviamente. Otro problema que tenemos es esto. A mí me ha tocado emular esto, que los CPU bricks, que en vez de tener una CPU, tiene un ladrillo de epoxi que está ocultando todo. Entonces, por medios químicos o medios físicos, se trata de derretir, hacer un meltdown del epoxi, revelando lo que hay dentro. Donde uno encuentra que hay una CPU, hay una ROM de programa que está oculta y otras lógicas, digamos, dispositivos lógicos para ofuscar. Puede ser, como en este caso, que en vez de una ROM haya una RAM con el programa y esté alimentado con la batería que tiene el sistema. Eso hace que en el momento de arrancar el módulo se pierda la alimentación y se pierde el contenido. Y ya ahí no tenemos que hacer nada, está muerto el sistema. Pero la idea es tratar de derretirlo como para poder tomar desde ahí los datos en el caso de que haya una EEPROM y poder salvar el programa para luego emularlo. ¿Qué más? Podemos encontrar microcontroladores y otros chips custom que no tienen nada. Custom es que están vacíos, no tienen marcas y no sabemos qué hay. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se hace lo que se denomina un decapping. Se le saca la tapa con métodos distintos, químicos o físicos, y después, donde está el DAE, digamos la plaquetita, se trata de microfotografiar para luego encontrar dónde está la EEPROM y el contenido, y después, a mano, ir haciendo un mapa de esos bits.
que lo pueden ver acá. Arriba están las formas de decap, de cómo se le saca la tapita, el die, que es la parte central, donde se va a ver el ALU de un lado, la EEPROM, la flash, lo que sea, hasta encontrar dónde están los datos de EEPROM, que son estos de acá. Una vez encontrados, los pueden ver acá cómo son interpretados como unos y ceros, y luego es una cuestión de decodificación y de muñeca, el encontrarle cuál es la relación lógica y booleana para poder rearmar el binario que tiene adentro de ese microcontrolador. Bueno, entre estos hay otro tipo de lecturas y cosas que no voy a poner mucho énfasis en esto, pero todos saben más o menos cómo son los forensics para recuperar los discos rígidos y otras cosas más que, bueno, de eso ya conocemos bastante aquí con la Ecoparty, que es el único lugar donde se puede dar una cosa precisa y muy terminantemente técnica. En el caso de los disquetes, a mí me pasó de ver una persona que era un entendido en Europa, que cuando le preguntaron cómo iban a preservar los disquetes de un sistema determinado, se puso todo canchero y dijo, tenemos el hardware original. Digo, con un hardware original, ¿cómo vas a leer disquetes de hace 35 años? Yo me acuerdo cuando tenía disquetes que al año de que los tenía ya tenían errores y no se podían leer. Imagínate 35 años después. Se utilizan técnicas forenses en las cuales, por ejemplo, Catwhistle o Cryoflux, que toman el flujo magnético completo y luego se hace una apreciación booleana para poder sacar de tracks y rearmar prácticamente la estructura de ese disquete. No vamos a ir muy lejos. Hablando de discos, tenemos este. No sé si lo conocen, pero lo habrán visto alguna vez. Acá están para que vean la relación respecto a un DVD o a un CD. Tenían el tamaño de los long play viejos de vinilo. Son los Laserdisc. Por más que tengan espejitos y tengan láser, estos almacenaban video analógico. Diré, ¿cómo puede ser analógico? Y sí, tenían un carrier en RF que tomaba esa señal y después la transformaba en video. ¿Cómo se podía preservar? Y bueno, al comienzo se trató de capturar con capturadoras, pero no era preciso porque estaba lo que está ahí abajo, que son los códigos Phillips, que son unos códigos que se veían binarios que aparecían en la zona no visible, entonces no se podían capturar. Y esos códigos son comandos que decían por dónde tenía que ir el juego, a qué frame saltaba, etc. Había comandos y tenían que estar preservados. ¿Cuál era entonces? No había forma. Hasta que apareció el approach, que es el Doomsday Duplicator. Esto es prácticamente un desarrollo que se hizo, un hack gigante para el sistema, que lo hicieron justamente para una enciclopedia que sacó la BBC en un momento, que se llamaba justamente así, Doomsday. Y la idea de esto, de preservar esos discos, era no capturar el video, sino hacer un hack de tal manera de poder tomar la señal RF del pickup láser, hackearla de ahí y traerla para poder samplearla hasta 8 veces el número de Nike-Shannon, que sería el umbral de donde se tiene que digitalizar para que no haya pérdidas. En realidad es un sistema altamente complejo y que con eso se podían preservar los laserdiscs, tanto de películas o lo que fuera, como los de juego, que los que nos interesaban a nosotros. ¿Alguno escuchó hablar del Marbella Vice? ¿Conocen? No el de GTA. No estamos hablando de ese mod. Estamos hablando de algo peor todavía, mucho más antiguo. Era un juego de detectives y policial protagonizado por Santiago Segura y por Catherine Fulop, cuando era joven. Sí, la Catherine Fulop que conocemos todos. Hicieron este juego, que era un juego interactivo, basado también en Laserdisc, pero había que, de alguna manera, preservarlos. Y Recreativa.org pudo preservar ese video láser usando todas las técnicas estas forenses que acabo de describir. Ahora tenemos todo, listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Metemos todo en la licuadora y que salga lo que salga? No. Acá es donde empieza en realidad todo lo que es la ingeniería inversa y la parte técnica. Hay que crear mapas de memoria virtuales donde se va a mapear realmente dónde están los componentes, la CPU, la RAM, la ROM, los periféricos, etc. Vamos a tomar de ejemplo, en este caso, los procesadores más conocidos de 8 bits, que ya sabemos cómo es el bus, y en este caso un Z80, o vamos a ver después un 6502, y toda su familia. En el caso del Z80,
Tanto uno como el otro sabemos que tiene un bus de 16 bits de direcciones, o sea que va de 0 a FFFF hexadecimal, o 65.565 si quieren. Vamos a hablar de ahora más en hexa. Y obviamente de 8 de datos. ¿Qué pasa? Una vez que lo tenemos, construimos una CPU, porque el MAME está hecho justamente por objetos, y le juntamos las interrupciones, le metemos todo. Lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo mapeamos esto? Porque el Z80, ya de por sí, por su arquitectura, tiene que tener la ROM de programa a comienzo de la memoria. ¿Por qué? Porque tenemos en el 66 y en el 38 justamente los dos punteros a interrupciones, de NMI, de interrupciones no enmascaradas y de recus normales. Y después interrupciones por software que arrancan en el 0, 8, 18, 10, 18, 20, 28 hexa y así. Entonces tienen que ir justo en la parte más baja de memoria. Y mapeamos RAM, la RAM de trabajo, generalmente al final de todo, que es donde opera. Este es el caso del Z80, que tiene distintos modos de interrupción, etc. Vamos a ver otro caso, que en este caso es la familia del 6502, que es otro procesador de características diferentes. En este caso, los punteros a los vectores los tenemos al final de todo. Entonces, la ROM de programa se tiene que mapear al final de este mapa, o sea, contra FFF. ¿Por qué? Porque tanto los punteros de interrupciones no enmascaradas, el puntero de reset, que es el puntero donde va a comenzar el programa y tenemos que seguir el código, como el de las interrupciones, están justamente en estos punteros, en estas locaciones, en estos offsets que están adelante de todos, casi al final. FFFA, AFB, CAD y EAF. Entonces van mapeados sobre el final de la memoria. Y por la arquitectura sabemos que tenemos RAM en los primeros 800, donde los primeros 100 hexa son la famosa página 0, donde están los registros. ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar a armar ese mapa de memoria. ¿Cómo? Ahí es donde empezamos a ver el código. Arrancamos el código donde va el vector de reset y seguimos el código a ver qué hace. Normalmente lo primero que hace es tratar de inicializar algún periférico que otro y ahí vamos entendiendo qué es lo que hace. A dónde escribe y qué escribe y a interpretar cada una de esas cosas. Por ahí agarra un offset grande y escribe un montón de cosas y verifica. Ya sabemos que ahí hay RAM y lo tratamos como tal. Como también puede tratar de sacar un puntero de un string, de una frase, una palabra, cualquier cosa, y tratar de escribir un carácter en un lado. Y después, en esa, suponte, qué sé yo, en la dirección 2003, y después en la 3003, trata de poner un carácter. Otro así y otro a diferencias de 1000. Entonces sabemos que en uno pone el string y abajo en el otro está poniendo los atributos de cada uno de esos caracteres. Que esos atributos pueden ser los códigos de colores o pueden ser el banco de gráficas al cual esté apuntando. Cualquier cosa que quede luego después la vamos a aclarar. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo en esto, que este es un hardware que una vez me trajeron. No sabíamos qué era. La empresa se llama Changyu y no teníamos la más mínima idea qué había ahí adentro. Solo sabíamos que tenía un chip raro acá, que después nos dimos cuenta que tenía lógica. Teníamos una MCU, un microcontrolador, que tiene su ROM interna, o sea que no la podíamos sacar. Y tenemos un procesador acá, un microprocesador de la familia del 6502, con su ROM de programa al lado. Y dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos acá? De alguna manera u otra tenemos que ver qué sé. Listamos, hicimos un relevamiento de datos de cada una de las cosas y dijimos, bueno, una vez que tenemos ahí, vamos a ver qué hacemos con el mapa de memoria. Empezamos, me estoy yendo, perdón. Ahí va. Lo primero que hacemos es decodificar gráficos. ¿Por qué? Porque cuando haya algo que mostrar, tenemos que mostrar algo que sea legible. Entonces, tomamos la ROM gráfica e intentamos hacer las distintas conexiones como para poder tener algo legible como hicimos acá. Que ahí hay gráficas de un solo plano y hay gráficas de 3-bit planes. Una vez decodificadas las gráficas, dijimos, bueno, bárbaro, empiezo a seguir el código a ver qué hace, qué escribe, qué hace en este offset, qué hace en el otro, y yo pude llegar a tener un relevamiento de datos, ahí están las CPUs más cercas, de poder lograr un mapa de memoria como este, donde sé dónde tengo RAM, donde tengo los puertos, porque esto lo maneja las interrupciones, donde tengo el CRTC, que es el controlador de los tubos de rayos catódicos, donde me va a dar realmente cómo es la grilla y la matriz de video, y las dos video RAMs acá, una para los caracteres, otra para los
atributos. Tenemos un watchdog que es para reset, memoria normal de trabajo y la ROM de programa acá. Yo les voy a mostrar un video en este momento en el cual prácticamente estoy corriendo por primera vez este mapeado para ver hasta dónde llega. ¿Qué podemos hacer? A ver. Ya se los muestro. Y esto es lo que está. Esta es la primera vez. Tiene audio que le envié a un amigo, así que. A ver. Prácticamente ahí digamos, los vectores están apuntando al 8022 hexa, que sería el comienzo de esto. ¿Qué es lo que hace? LDXFF, lo primero que hace es poner el valor FF hexadecimal dentro del registro X, transferirlo al stack. Después clear decimal, lo que hace prácticamente es borrar la bandera de decimal para poder hacer ciertas operaciones. 6. Set interrupt. Acá pone las interrupciones de por sí. Carga A, el registro A, que es el acumulador, con 0. No sé si me va siguiendo. Con 0 prácticamente. Y los pone y graba ese 0, el contenido de A, lo graba en 13.8, 13.9, 13A, 13C, 13D. Está prácticamente limpiando esos registros, porque van a ser registros, y que para algo después van a servir. Lo mismo hace después cargando C0 y los pone en 13F y en 828 y después el flujo sigue. Pero bueno, así es como sigue prácticamente la cosa. Vos lo podés seguir, lo podemos ir siguiendo cada una de las cosas que hace y te vas a dar cuenta cómo va. ¿Ves? LDA00 en A no cambia nada en la ventana de la izquierda porque A sigue siendo 0. Los pone en todas estas direcciones y acá allá cargó a C0, o sea que lo podés ver ahí, que ya prácticamente el registro tiene C0 y los transfiere acá prácticamente. Ahora va a cargar FF en A. Mirá cómo cambia. Clic. Ya ahora A, al lado donde dice PC 8048, tiene AFF. Y los ponen 2C00, que es otro registro, digamos, o inicialización de otro componente. Los ponen 3FF. Está haciendo limpiezas de registro. No opera. Y con esto vuelva y decremente a X y no opera. Está haciendo un loop de tiempo para esperar de que algún periférico responda. Y ahí vuelva. Decrementa X. Fíjate, X es FA, ahora F9, ahora F8, F7 y así hasta que llegue a 0. ¿Entendés? De cómo va a seguir prácticamente el listado de esto. A ver, estábamos ahí. No, ven, ahora vamos acá y vamos a hacer un salto directo ahí. Ya está, ya X llegó a 0 y nos vamos a esta rutina. Esta rutina carga X0, LDA, el valor que está en 8883 en ese offset, coma X. Y lo pone en 838.39. En 838 el valor de X, que en este caso es 0, y y pone el de A, que es el que va leyendo del offset 8883, los pone en 839. ¿Qué es esto entonces? Ah, mierda, incrementa X, ahora X vale 1. Compara si llegó a 12 hexa, que son 18 valores decimales. Y como no es, vuelve. Ahora X vale 1. Entonces va a leer en A no 8883, sino indexado en X, sería 8884. Y pone X que vale 1 acá en 838, que antes valía 0, ahora vale 1, en las 838. Y en 839 pone el valor nuevo que leyó. Y así incrementa X de nuevo, ahora vale 2 y vuelve a ser así. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Pone en las 838, en offset 838, los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 12 hexa, que hablemos siempre en hexadecimal. Y en 839 los valores nuevos que va leyendo uno atrás de otro, que están a través de la 8883. ¿Qué tenemos en 8883? A ver, vamos a buscar. 8880. 80, 81, 82, 83. Desde acá en adelante hasta acá
hasta acá, haciendo toda la línea, ¿no? Toda la línea. Y lo de abajo hasta acá, lee y graba en esa. ¿Qué son estos? 5E, 48, 4F, 07, son registros del CRTC. Yo ya los conozco al voleo, al verlos de toque. Y de la manera en que graba en la 838 el addressing y en la 839 el valor del registro. Eso es lo que está haciendo. Bueno, es para que tengas una idea de la complejidad de todo esto. Después de esto va a seguir obviamente tratando de inicializar otros periféricos. Cierro acá y vas a ver que llegué a tener, por interrupciones que ya las puse, de NMI, me llega a hacer como una especie de intro, aunque las gráficas no son las correctas. Los bancos gráficos están cambiados. Pero es para que veas, después de hacer todas las inicializaciones y toda la pelota, ¿ves lo que hace? Y dije, ¿y esto? Las gráficas no son correctas, te vuelvo a decir. Hay que buscar las gráficas correctas para ponerlo. Pero mira lo que hace. Va borrando parte, pone ahí, hay algo que... Y después me di cuenta, es todo cíclico esto. O sea que esto es un intro. Esto que está haciendo es un intro, con otras gráficas. Y por ahí otra disponibilidad gráfica. Pero ¿ves? Si te fijas, es un intro, pero con otro... Bueno, lo que quería mostrar en sí era prácticamente de que se corría algo que era como un attract. Y decimos, bueno, estaba todo desorganizado. Lo que hice fue tratar de arreglar el video a otra cosa, darme cuenta de que eso lo que le faltaba era matriz de video. Y acá en este videito cortito, estoy mostrando lo mismo, pero organizado con otra matriz de video. Fíjense que el barrido es distinto, que ya parece que hubiera una organización. Y que también ahora van a ver que apareciera como si fuera parte de que está dando cartas. O sea, que ya teníamos una idea de que estábamos trabajando. Pero todavía faltaba trabajo. Acá había un montón de cosas que prácticamente faltan. Y ya les muestro en el otro, si me deja cerrar esto, que no me deja. Ahí va, ahí vamos. Ya con otro tipo de decodificación, completamente diferente. Lo echamos a correr y acá tenemos ya una mejora, en la cual ya tenemos no solo la matriz de video, sino que tenemos el tamaño de la video RAM como tiene que ser para que se vea limpio. Y esto que estamos viendo acá sí es el attract. Eso sería un título, solo que tiene las gráficas cambiadas porque hay que cambiar los bancos gráficos. Pero eso serían cartas y que se están dando. O sea, el juego está funcionando, pero hay todavía que trabajar en la ingeniería inversa para poder arreglar los bancos gráficos, que de eso se trata. Vamos de vuelta. Ahora, ¿qué hicimos? Lo siguiente, con los bancos gráficos que tienen que ser, ya con gráficas de verdad, donde están las que tienen que estar, una vez decodificadas y saber dónde están. Ya tenemos título, que después supe que se llama Mayo No 21. Y hasta ahora, les comento, esto es un juego inédito porque todavía no está en MAME. Simplemente estamos dando vuelta al hardware y ahí nos damos cuenta de que es un juego de 21 o tipo Blackjack. Pero acá no termina la cosa, todavía falta. Fíjense en que los haces están azules, los colores no encajan, entonces había que hacer algo para con los colores y trabajar con las prom de color para tratar de tener un color más apreciado y algo que tenga que ser relativo a lo del juego, que es lo que logré ya en este video, donde ya se ve cíclicamente que se ciclan los colores, no se aprecia muy bien en lo que es el título, y luego después en las cartas y en lo demás se nota de que hay otros colores que respetan los colores de las cartas. Entonces ya sabíamos que estábamos dentro del paso justo. Pero ahora ya tenemos casi todo, porque teníamos, salvo el sonido que lo maneja el microcontrolador, teníamos casi todo lo demás. Entonces ya teníamos el juego prácticamente andando. ¿Qué nos estaba faltando acá? El microcontrolador. ¿Qué hacemos con eso? Es un gran problema. Entonces volvemos otra vez a esto, que esto es la historia. Ese microcontrolador es lo que nos estaba matando. No teníamos el binario de ese microcontrolador. ¿Qué podíamos hacer para poder recuperarlo? Y eso es lo que se pasó. Se decapó, como vimos en la anterior, y se buscó ese cuadradito chiquitito que ven con una flecha, es el fusible de protección. Entonces hubo que enmascarar todo eso y con un microscopio especial ver ese fusible, apuntarle con un láser especial para poder desproteger, para poder operar sobre ese fusible y desproteger el dispositivo y poder leerlo. Que eso fue lo que logramos. Lo de que ven abajo es el volcado original
con el programa real del microcontrolador, que lo utilizamos después para tener el juego funcionando. Algún día en MAME, porque todavía está en work in progress. Pero ahí también hicimos una ingeniería inversa enorme para poder llegar a esto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos pedir? Esto parece una pavada, pero lleva semanas. A veces emular un juego puede ser una cuestión de días, pero otras veces pueden pasar años. Tuvimos una plataforma que estuvo 12 años parada y justo con un GRU logo lo vimos después y lo pudimos sacar andando, que era la de Cal Omega. Y como eso hay un montón de cosas más. Acá hay otro, este juego lo tengo acá para explicar un par de cosas que son tremendas. Este ForteCard era un juego de cartas que no funcionaba. Me dieron la placa y no sé, dependía de una serial EEPROM, o sea, de un dispositivo que tiene grabado datos que no se podía leer. Entonces, ¿qué hicimos? Nada, emulamos el hardware y después, sobre ese hardware construimos un troyano. Sí, señoras y señores, no solo emulamos la plataforma, sino que creamos un troyano para esa plataforma. ¿Para qué? Porque ese troyano, y teniendo las salidas de video, pudo leer por dentro qué había dentro del chip raro y ponernos en pantalla los numeritos que contenía. Entonces, de ahí pudimos sacar la data para poder echarlo a andar. Otra ingeniería inversa de aquellas. Luego pudimos encontrar la versión inglesa, pero ya ese binario no nos servía para esa, así que tuvimos que ponernos con GRU logo durante semanas analizando el código para ver qué hacía, qué no hacía y reconstruir de cero ese binario para poder tener el juego andando. Sigamos con las cosas de ingeniería inversa. Esto es una cosa rarísima. Cuando a mí me dieron el volcado de esa placa, quisieron sacar el contenido de la serial EEPROM y lo rompieron la serial EEPROM. Y no había otra. Estas placas no tienen reemplazo, no existen. Entonces no había forma de hacerlo andar. Estuvimos muchísimo tiempo con esto. Nos queríamos morir y no encontrábamos salida. Tuvimos que hacer una ingeniería inversa para poder recrear el contenido de esa EEPROM. Pero no sabíamos la comunicación. Y escuchen bien esto. El hardware es del 91 y el juego es del 97. Pero el hardware es del 91. Y se comunicaba. Perdón, sí, no, del 81, del 81. Y se comunicaba de alguna manera con la serial EEPROM por un bus extraño. Hasta que nos dimos cuenta, ¿se acuerdan del I²C que Philip patentó 2 años después? Bien, es exactamente lo mismo pero con un clock cambiado. Philip lo patenta 2 años después de que ese hardware fue construido. Y la comunicación es claramente I²C. Con eso pudimos darle vuelta y con el clock cambiado pudimos darle vuelta para poder reconstruir, según las llamadas, ese binario que necesitaba para poder incluso darnos cuenta que eran 2 juegos en uno y que venían de fábrica ya seteados de una manera u otra. Es otro de los logros que pudimos hacer de ingeniería inversa. Juegos stealth. Yo corro con esto porque se me va la presentación, nos quedan 2 minutos prácticamente y casi no entra nada. Un juego stealth es un front game que oculta un back game. Generalmente es un jueguito normal que oculta un juego de casino o de apuestas que se hacía porque estaban prohibidos en ese momento. Venía la policía y vos veías ese breakout que está ahí. Se iba la policía y nosotros descubrimos en esa placa de que hay un chip de radiofrecuencia que hace una serie de inputs que al hacerlos, en realidad, lo que hacen es disparar el juego ese de cartas que está ahí abajo. Se va la policía, ¡ping! Es el escolazo. Tenemos el juego de casino. Viene la policía, ¡ping! De radiofrecuencia, de lejitos, ya tenemos otra vez el breakout y ellos nos sospechan, en realidad, de que es un juego de casino que está encubierto. Lucky 74. Este es otro hit para poder decirles. Tiene un brick ahí, un CPU brick, como los que habíamos hablado, que tiene su batería ahí arriba y una RAM con datos. Se moría, no había forma de extraerlos. Hubo que hacer muchísimo porque incluso tiene 3 chips customs, que los ven ahí, que uno fue fácil de sacar, que es un divisor de clock programable, porque se sacaba con los probes lógicos, y después 2 de estos que son programadores, son controladores de video, que uno hace el background y el otro el foreground, y después se mezclan los 2 para salir el video, que es tremendo. Y el otro maneja el sample system, desencriptando los samples, o sea, lo que son sonidos, y le da instrucciones a Loki 5205 para que pase los sonidos digitales. Miren esto, ¿ven algo raro acá? ¿Nadie lo sacó? Bueno,
Yo posteé esta gráfica un 1 de abril del 2011 en mi sitio web. ¿Por qué? Porque esa cucaracha que ven ahí no estaba en el original, pero sí la puse en un hack gráfico y puse, ahora no me dan ganas de abrir el módulo. No habían pasado 2 horas y un coleccionista chino, un coleccionista japonés, perdón, me manda un mail diciéndome que me compra la CPU. Bueno, como verán hay de todo. Le tuve que explicar de que era una broma del April Fool Day, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa quedó para la historia porque enseguida los coleccionistas a comprar porque hay una cucaracha dentro del Meltdown, cosa que no existió jamás. Estos son Seal Games también, pero de otra manera diferente. Pueden ver que son como una especie de Space Invaders que usan las mismas gráficas a un juego de input diferente para poder mandar un juego de póker disfrazado. No es más que un juego de póker, es lo último. Y después, al tocar otra teclita, vuelve a ser el Space Invader de siempre. En el de abajo es un Pac-Man, que si vos jugás al Pac-Man y a un juego distinto de teclas, se transforma en esta tragamonedas al estilo Cherry Master. Y cuando se va la policía, vuelven otra vez a lo mismo, con sus contabilidades, todo diferente. Se llaman Stealth Game, así los bautizamos, porque están escondidos dentro de otro juego. En fin, bueno, ready, are you ready? Ya estamos. Vamos a redondear esto. Esto fue una cosa que estuve 22 años atrás de esto. Mrs. Pac-Man Twin. Es justamente un hack argentino del Mrs. Pac-Man que juegan 2 jugadores simultáneamente. Que era imposible, no podía conseguir la placa hasta que la conseguimos. Dijimos, es hardware de Pac-Man, va a ser fácil la emulación. Mentira, macanas. Eso que vemos ahí, esa placa que tiene, acá vemos el detalle, ese chip que está ahí, ofusca datos y direcciones, pero no solo de direcciones, sino que utiliza la M1, la línea M1 del Z80, entonces hace encriptaciones diferentes según si es un opcode o si es un operando. O sea, si es data o si es instrucción. Lo encripta o lo desencripta de manera diferente. Entonces tuvimos que hacer un montón de cosas de ingeniería inversa durante semanas para poder llegar a encontrar el algoritmo para desencriptar esto y ahí lo tienen prácticamente, y tener el juego andando como lo tenemos hoy en día en MAME. Que me costó 22 años, pero lo tenemos andando. El hack argentino que tiene la encriptación del diablo está funcionando hoy en MAME. Desde ya, les agradezco en el alma toda esta presencia, pero tienen que entender la importancia que es de preservar el patrimonio para las futuras generaciones, que es lo que nos mueve, es el motor que me mueve en este momento y después le puede mover a cualquiera que puede sumarse y ser parte de esta historia. Acá les dejo links de MameDev, que es la página original de MAME, de los desarrolladores de MAME, la parte de GitHub donde está colgado el source, Recreativas.org, que es este grupo español que es increíble el trabajo de preservación, y el mío en robertofresca.com, donde pueden ver el work in progress de lo que voy haciendo. Cabe destacar una cosa, y esto lo digo antes de que termine, y están en los agradecimientos. Agradezco que hayan participado y les digo de que ya el próximo año voy a cumplir 25 años de desarrollador de MAME, a lo que realmente creo que es el momento quizás de ir dando un pasito al costado y espero por ahí, ya que le agradezco enteramente a la producción y a la Ecoparty que me haya invitado para esto, posiblemente pueda despedirme de la escena oficialmente, no significa de que me despida de MAME, quizás dando un training o haciendo algo o explayándome o despidiéndome directamente de la escena en una charla en español para mi gente. Así que les agradezco por haber estado aquí, gracias a los organizadores por haberme invitado y gracias a ustedes por estar aquí y haber perdido este tiempo escuchándome. Muchas gracias y que tengan muy buen show. Le damos la despedida a Roberto Fresca. Luego del Launch Break nos encontramos acá a la 1, a las 2:10.